Hola, mi nombre es Denise y voy a hablar sobre el sistema digestivo. Este es un conjunto de órganos y de glándulas anexas implicadas en la digestión y la incorporación de los nutrientes en el cuerpo. La boca es la primera estructura que conforma el aparato digestivo. Esta está conformada por una membrana mucosa, la mucosa oral, de epitelio estratificado plano no queratinizado. La boca cuenta con dos cavidades. Una con forma de herradura localizada entre los labios y los dientes que corresponde al vestíbulo, y una situada detrás de los dientes conocida como la cavidad oral propiamente dicha. Esta es la primera implicada en el proceso inicial de los alimentos. Los límites de la boca son: el límite anterior corresponde a los labios, las encías y los dientes. El límite inferior es la lengua. Sus límites laterales son las mejillas conformadas por el músculo buccinador. El techo corresponde a los 2/3 anteriores del paladar duro y al tercio posterior del paladar blando. El límite posterior está dado por el istmo de las fauces, conformado por los pilares del paladar, en donde se encuentran las amígdalas palatinas. La irrigación de la boca es a través de las arterias labiales que provienen de la arteria facial. Estos forman un círculo alrededor de la boca. La inervación en el piso se encuentra dada por el nervio lingual, en las mejillas por el nervio bucal y en el techo por el nervio nasopalatino mayor y el nervio palatino mayor, y el nervio nasopalatino. La siguiente estructura es la faringe. Esta es un hemicilindro musculofacial que une la cavidad oral y nasal a nivel de la cabeza y la laringe y el esófago a nivel del cuello. La faringe constituye el extremo superior común del tubo respiratorio y el tubo digestivo. En su porción superior desembocan los orificios posteriores de las coanas y en la parte media desemboca el istmo de las fauces. En la parte inferior se continúa con el esófago y, en la faringe conduce los alimentos hacia el esófago y el aire hacia la laringe y los pulmones. Se encuentra separado posteriormente de la columna vertebral por el espacio retrofaringeo y se divide en tres partes: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La primera es la nasofaringe. Esta se encuentra situada detrás de las fosas nasales y delante de la columna cervical superior. Su límite superior es la base del cráneo y el límite inferior es el velo del paladar. En esta zona drenan las trompas de Eustaquio, que se encuentran localizadas a nivel de oído medio. Las funciones de la nasofaringe son la fonación, la respiración y la ventilación del oído medio. La siguiente parte es la orofaringe, que es posterior a la cavidad oral. Esta se encuentra inferior a nivel del paladar blando y superior al borde superior de la epiglotis. Los pliegues palatobrosos son los que marcan límites entre la cavidad oral y la orofaringe. La pared anterior se encuentra formada por la parte superior del tercio posterior de la lengua, es esto. Y las amígdalas palatinas se encuentran situadas sobre las paredes laterales de la orofaringe. La tercera y última región de la faringe es la laringofaringe. Esta se extiende desde el borde superior de la epiglotis hasta la parte superior del esófago. Se relaciona anteriormente con la laringe y en ella se encuentran un par de recesos. Los recesos piriformes, que forman unos canales que dirigen los sólidos y los líquidos desde la cavidad oral hasta el interior del esófago. En la faringe se localizan unas estructuras de tejido linfoide, son las amígdalas. La amígdala faríngea, que se localiza en el techo de la nasofaringe en la línea media, la amígdala palatina a cada lado de la orofaringe,
entre los arcos palatobuloso y el arco palatofaringeo, y las amígdalas linguales, que estas son un conjunto de numerosos nódulos linfáticos localizados en el tercio posterior de la lengua. La faringe cuenta con varios músculos, 3 músculos constrictores que se superponen unos sobre otros. Los músculos constrictores inferiores se superponen sobre los bordes inferiores del músculo constrictor medio y así sucesivamente. Estos músculos contraen o estrechan la cavidad faríngea durante la deglución y mueven el bolo alimenticio a través de la faringe, colocando el bolo en el esófago. Los músculos longitudinales son 3, es el estilofaringeo, el salpingofaringeo y el palatofaringeo. Estos músculos elevan la pared faríngea y movilizan el bolo alimenticio a través de la faringe hasta el esófago. La irrigación de la faringe en su porción superior está dada por ramas faríngeas ascendentes por una rama tonsilar y la rama palatina ascendente de la arteria facial. También por ramas de la arteria maxilar y de la arteria lingual, y en su porción inferior por ramas faríngeas de la arteria tiroidea inferior. La principal irrigación de la amígdala palatina es a través de la rama tonsilar de la arteria facial, y la inervación tanto motora como sensitiva de la faringe corre a cargo del nervio vago y del nervio glosofaríngeo. Bueno, la siguiente estructura corresponde al esófago. Este es un tubo muscular que mide aproximadamente entre 20 y 25 centímetros de longitud. Este comunica la faringe con el estómago y su principal función es trasladar o deglutir los alimentos al estómago. El esófago comienza en el borde inferior del cartílago cricoides a nivel de C6 y termina en el cardias del estómago a nivel de T11. El esófago se encuentra dividido en 3 porciones: la porción cervical, la porción torácica y la porción abdominal. El esófago se desliza por el cuello y por el mediastino posterior hasta que se introduce en el abdomen superior, atravesando el diafragma por el hiato esofágico. Según se aproxima al diafragma, se desplaza en un sentido anterior y hacia la izquierda, cruzando desde el lado derecho de la aorta torácica hasta que asume una posición anterior a ella. En la porción superior del esófago se encuentra localizado el hiato esofágico superior, que se encuentra entre la faringe y el esófago. Se encuentra cerrado durante la deglución para evitar la regurgitación de los alimentos, y en la región inferior del esófago está localizado el esfínter esofágico inferior. Actúa como un esfínter funcional de alta presión. Este esfínter siempre se encuentra cerrado, ya que evita el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Únicamente se abre de una forma mecánica que es estimulada por la llegada del bolo alimenticio. El cuerpo esofágico está compuesto por una adventicia, una capa muscular, una capa submucosa y una capa mucosa. La adventicia es la capa más exterior y está compuesta por tejido conectivo. La capa muscular se encuentra conformada por una capa muscular longitudinal externa y una capa muscular circular interna. La capa submucosa está compuesta principalmente por fibras de elastina para tener una mayor elasticidad, y la capa mucosa tiene un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Durante todo su recorrido, el esófago puede ser comprimido en 4 localizaciones. La primera es a nivel del cartílago cricoides en C6. La segunda es a nivel del mediastino superior, en donde es cruzado por el callado aórtico. La tercera es a nivel del mediastino posterior,
en donde está comprimido por el bronquio principal izquierdo, y la última es en el hiato esofágico a nivel de T10. La irrigación del esófago es de acuerdo con su región. A nivel del cuello y en el mediastino superior es a través de las ramas terminales de la arteria tiroidea inferior. En el mediastino posterior es a través de ramas aórticas terminales, y en la región del esófago inferior es a través de ramas ascendentes de la arteria gástrica izquierda. La inervación del esófago está dada por el nervio vago, lo que sería lo parasimpático, y lo simpático es a través de segmentos medulares de las vértebras quinta y sexta. También están los plexos intramurales, que corresponde al plexo mientérico de Auerbach entre las capas musculares, y el plexo submucoso de Meissner. Bueno, y ahora voy a hablar sobre las glándulas anexas del sistema digestivo. La primera es la lengua, que es el órgano más potente del cuerpo. Está fijada al maxilar inferior y al hueso yoides a través del frenillo. Sus funciones son la deglución, la fonación, el gusto, ayuda a la formación del bolo y acomodar el alimento para facilitar la masticación. En su cara superior, dorsal y lateral se encuentra conformado por papilas. Está compuesto por 17 músculos. Los músculos extrínsecos, que se originan fuera de la lengua y se insertan en ella, y los músculos intrínsecos, que se originan y se insertan en la lengua. Los músculos extrínsecos son 4. Es el geniogloso, que se encontraría más o menos por aquí, el iogloso, el estilogloso y el palotogloso. Estos ayudan a la propulsión y a deprimir la lengua. Los músculos intrínsecos son el músculo longitudinal superior, el músculo vertical, el músculo transversal y el músculo longitudinal inferior. Estos ayudan a modificar la forma de la lengua, como cuando se hace rollito, y a facilitar los movimientos. Ayudan a facilitar el habla, a masticar y a tragar los alimentos. En su región posterior se encuentran las papilas caliciformes. A los lados se encuentran las papilas foliadas, las fungiformes y las filiformes. En la región posterior tenemos la región para los sabores amargos. A los lados tenemos para el sabor ácido y el sabor salado. En el vértice está localizada la región de sabor dulce, y en el centro para el sabor humano. La irrigación de la lengua está dada a través de la arteria lingual, que proviene de la carótida externa en el cuello. Estas dos ramas linguales dorsales para la región posterior de la lengua. En la región anterior es a través de la arteria sublingual, y en el vértice es por la arteria lingual profunda. Los músculos intrínsecos de la lengua se encuentran separados por un tabique o un septo que divide los músculos de ambos lados de la lengua y origina lo que sería la rayita que divide la lengua. Los siguientes anexos son los dientes. Estos se encuentran en los alvéolos incisivos unidos por el ligamento periodontal. Estos se encuentran conformados por el esmalte, la dentina y la pulpa dentaria. Sus partes son la corona, el cuello y la raíz. Estos reciben su nombre por su forma. Los incisivos, que tienen forma de hoja afilada para cortar los alimentos. Los caninos, que tienen una forma en punta para triturar alimento. Los premolares, que sirven para moler y triturar la comida. Y los molares, que son anchos y planos en la parte superior para aplastar y moler los alimentos. En adultos hay 32 dientes,
que son 4 incisivos inferiores y 4 superiores, 2 caninos superiores y 2 inferiores, 4 premolares inferiores y 4 superiores y 6 molares inferiores y superiores. En niños solamente hay 20 dientes, que serían 10 superiores y 10 inferiores. Estos van desde los premolares hasta los incisivos. Los siguientes anexos son las glándulas salivales. Estas son glándulas exócrinas que se encargan de la secreción de la saliva. Las primeras son las glándulas parótidas. Estas son las más grandes y son conformadas por células serosas. Estas tienen el conducto de Stenol que desemboca en el segundo premolar superior. Estas se encargan del 25% de la secreción total. Las siguientes son las glándulas submaxilares que se encuentran debajo de la mandíbula. Estas tienen el conducto de Wharton que desemboca en el suelo de la boca. Estas contribuyen al 70% de la secreción total, son las glándulas que más contribuyen a la secreción de la saliva. Las siguientes y las últimas son las glándulas sublinguales. Como su nombre lo indica, se encuentran por debajo de la lengua. Son las más pequeñas y tienen una forma de almendra. Estas desembocan a través del conducto de Bartolini y su tipo de secreción es de tipo mucoso. Yo les voy a hablar acerca del estómago, que es el órgano que sigue. El estómago está ubicado en la parte superior izquierda y central del abdomen. También se le conoce como el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. El tamaño del estómago está entre los 25 centímetros de largo, 18 centímetros de ancho, y en la cara anteroposterior mide 8 centímetros. También se divide en lo que son dos partes, en la proximal y en la distal. Por ejemplo, en la proximal podemos encontrar lo que es el fundus, encontramos también el cardias, que es lo que divide el esófago del estómago, y encontramos lo que es el cuerpo. En el cuerpo es donde viene a quedar la comida que ingerimos y se le llama bolo a todo el alimento que tenemos en el cuerpo del estómago. También tenemos lo que son las curvaturas, la menor y la mayor. Por ejemplo, la mayor mide aproximadamente 4 veces más que la curvatura menor. Y también en el estómago distal tenemos lo que es el píloro y el antro. El píloro es el que conecta el duodeno con el estómago también aquí. Y bueno, las curvaturas son muy importantes porque se encuentran los vasos sanguíneos. También el estómago está formado por capas, tiene capas, y las capas son 5. Encontramos la que es la mucosa, que no es lisa, al contrario, tiene muchos pliegues. También tenemos la submucosa, que es la que la recubre. Tenemos lo que es la muscular propia también. Esta es la encargada junto con la mucosa, de poder mover el estómago y de que pues se pueda digerir esa comida, ¿verdad? También tenemos la serosa, la subserosa y la serosa, que son las que recubren pues el estómago. Y bueno, para la irrigación del estómago, como les decía, aquí en las curvaturas encontramos lo que son los vasos sanguíneos y por ejemplo tenemos la arteria celíaca, que es la que también puede conectar con el hígado y bueno, también irriga lo que es el estómago por medio de la arteria gástrica. Tenemos la arteria gástrica derecha y tenemos la arteria gástrica izquierda y bueno, en esta parte también se llama gástrica epiploica. Y bueno, esto es lo que lo irriga. También tenemos lo que son las venas. Esta es la vena porta y también la vena porta hace que llegue a lo que es la vena esplénica y bueno, vuelve después de nuevo a la vena porta inferior. Y bueno, como les decía, también les iba a hablar acerca del intestino delgado. Empezamos, recuerdan que el píloro era lo que separaba al duodeno del estómago. Entonces el duodeno tiene una forma de C y mide aproximadamente 20-25 centímetros de largo. Esta parte es fija, obviamente no se mueve, y es la más ancha de todo el intestino delgado. El intestino delgado puede llegar a medir entre 2,5-3 metros. En los cadáveres, personas fallecidas, ya puede llegar a medir muchos más metros, pero es porque los músculos se expanden.
Entonces, bueno, tenemos lo que es el duodeno, que tiene forma de C y se divide en 4 partes. Tenemos la porción superior, que llega a medir aproximadamente 5 centímetros. Tenemos la porción descendente, quiere decir que va hacia abajo, mide de 7 a 10 centímetros. Luego tenemos la porción horizontal, esta mide de 6 a 8 centímetros. Y la última porción, que es la ascendente, mide alrededor de 5 centímetros. Y luego se va a pasar a lo que es el yeyuno y el ilión. Se puede ver aquí, pero no existe una separación. Los médicos llegan a decir que es un poco más ancha y el final es un poco más delgado, pero también se basan en lo que es la irrigación. Por ejemplo, la arteria que irriga lo que es el intestino delgado también es la arteria mesentérica superior. Y bueno, la diferencia entre el yeyuno y el ilión es que, por ejemplo, en el yeyuno las arterias son un poco más alargaditas y en el ilión las arterias son un poco más acortadas. También están cubiertos por 5 capas, como el estómago. También es la mucosa, tenemos la submucosa, tenemos lo que es la muscular propia y tenemos lo que son la subserosa y la serosa. También son las capas que recubren al intestino delgado. Y bueno, el intestino también tiene lo que son vellosidades y esto permite que puedan ser absorbidos los nutrientes con mayor facilidad. Y bueno, estas son las características de lo que es el intestino delgado. Como les decía, está compuesto por las 3 partes, que van a ser el duodeno, el yeyuno y el ilión. El intestino grueso mide alrededor de 1,5 metros de largo y de diámetro tiene 6,5 centímetros y también se extiende desde el ilión hasta el ano y es la última estructura para el proceso de los alimentos. Este lo que hace es recibir las sustancias indigestibles del intestino delgado y también absorbe el agua y deja los productos de desecho, que son las heces, y las expulsa del recto, a través del recto y el ano. Las paredes del intestino grueso. Su pared tiene 4 principales, que es la mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa es un epitelio cilíndrico simple y la submucosa, que bueno, se constituye por tejido conectivo alveolar, y en la muscular tiene una capa interna y externa de músculo liso y otra capa interna circular también de músculo liso. Y la serosa es parte del peritoneo visceral. Y después están sus regiones principales, que pues bueno, sus regiones principales son 4, que vienen siendo el colon, el recto y el conducto anal. El ciego se encuentra por debajo del esfínter iliacal y es una pequeña bolsa de 6 centímetros de largo. Y bueno, unido al ciego está el apéndice vermiforme, que mide alrededor de 8 centímetros de largo. Y después está, pues el ciego se continúa hacia arriba con el colon y este se divide en 4 regiones, que es el colon ascendente, transverso, descendiente y sigmoides. Y empezando por el ascendente, este asciende por el lado derecho del abdomen y después el colon continúa por el lado derecho como el colon transverso y forma estos ángulos. Y después desciende por la cresta ilíaca como colon descendente. Y por último, el colon sigmoides comienza cerca de la cresta ilíaca izquierda y se proyecta hacia la línea media, y de ahí se continúa con el recto. El recto es un segmento del tubo digestivo y está por encima del ano. Sus partes pues son el tercio superior peritonizado y que continúa del colon sigmoide, después el tercio medio infraperitoneal y después del tercio inferior, que corresponde a la ampolla rectal. Y las paredes del recto, bueno, pues empezando por las columnas de Morgagni, que son pliegues longitudinales de la mucosa que se unen entre sí para formar las válvulas anales. Después está el epitelio y también está la capa muscular de la mucosa. Y después la submucosa, que es la que alberga el plexo venoso,
hemorroidario interno y externo también. Y ya después está el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Y la irrigación y la inervación. Bueno, pues en la irrigación se encuentra la arteria mesenteria superior y que se ramifica de la arteria iliacólica. Después está la arteria cólica derecha que irriga el colon ascendente y después la arteria cólica media que irriga el colon transverso. También después de estos está la arteria mesenteria inferior que ramifica de la arteria cólica izquierda que irriga el colon descendente, y luego está la arteria hemorroidal superior que nutre el recto proximal, y en el caso de la inervación está la simpática, la inervación simpática y la inervación parasimpática. Bueno, pues el ano es el extremo final del tubo digestivo donde se encuentra el esfínter que regula el proceso de la defecación y el conducto anal que se extiende desde el recto hasta la piel perianal, y pues esta está recubierta por una mucosa que cubre el esfínter interno y también mide aproximadamente 4 centímetros. Y bueno, las partes del ano, pues el ano presenta una zona con mucosas y está constituida por los músculos iliococcigeo, también por el músculo isquiococcigeo y también pubococcigeo. Y bueno, otro músculo que tiene también es el pubo rectal. La mucosa o la capa de revestimiento interno del ano tiene 3 partes, que es la glandular, la transicional y la escamosa, y ya de esto se continúa con la piel del perine. El hígado es básicamente una víscera o órgano característico de los seres vertebrados. Esta víscera posee la particularidad de ser de forma irregular y de tener un color rojo oscuro. Al mismo tiempo, su medida es de 15 centímetros aproximadamente de ancho y su peso en el caso de los hombres es de 1800 gramos, mientras que en las mujeres es de 1400 gramos aproximadamente. Esto representa un 2% del peso total de una persona adulta. Esta estructura contiene 2 caras. La primera es la cara diafragmática que se encuentra sobre la parte anterior y superior. La cara diafragmática es lisa y de forma de cúpula, mientras que la cara inferior, o también denominada visceral, está recubierta por el peritoneo, excepto en la parte de la fosa donde comienza a originarse estructuras o partes de lo que es la vesícula biliar, es decir, por esta zona aproximadamente. La cara visceral a su vez colinda con otras estructuras como pueden ser partes del esófago y del duodeno. El hígado contiene ligamentos los cuales le permiten adherirse a ciertas estructuras y mantener una correcta función con ellas. Un ejemplo de ello es el ligamento triangular derecho que se encuentra en la parte superior derecha, el ligamento triangular izquierdo, parte superior izquierda. El ligamento falciforme, que se podría decir básicamente parte en 2 a esta estructura, y el ligamento redondo que parte de dentro del ligamento falciforme. El hígado se divide en 2 lóbulos, es decir, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho tiende a ser más grande y por ende dentro de él se alojan otros 2 lóbulos, que es el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. Básicamente, aunque estos estén dentro del lóbulo derecho, hablando en un nivel de funcionalidad, son totalmente distintos. Bueno, el hígado se irriga a través de 2 formas, es decir, recibe sangre oxigenada que fluye desde la arteria hepática y una sangre rica en nutrientes, la cual fluye desde la vena porta hepática, y su inervación se da desde el plexo ciliaco, es decir, de los nervios vago izquierdo derecho y también del frénico derecho. El lóbulo biliar básicamente es un saco el cual tiene forma de pera y se sitúa en la cara visceral del lóbulo hepático derecho entre la fosa del lóbulo derecho y el lóbulo cuadrado. Es decir, este saco en forma de pera es una glándula la cual almacena lo que es la bilis. La bilis es un líquido que proviene del hígado y básicamente se almacena en lo que es el cuerpo de la vesícula biliar. La vesícula
consta de las siguientes partes: el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que son los conductos superiores, son los que tienen un estrecho y rígido ligamiento con lo que es el hígado. Posteriormente, el conducto hepático común y el conducto caledoco, que se encuentran en posición vertical, se podría describir como el sostén del conducto cístico y del cuello de la vesícula, que es esta estructura que recorre hacia el lado derecho y lo conectan estrictamente con el cuerpo. En la parte inferior encontramos una ramificación que se llama conducto pancreático, el cual contiene una relación a través del duodeno y del páncreas, es decir, lo une a ambos, y posteriormente pues básicamente la vesícula biliar hace que estas tres estructuras queden totalmente unidas. La capacidad de la vesícula biliar es aproximadamente de entre 40 a 60 mililitros, aunque se puede llegar a extender hasta 100 mililitros. Sus medidas son 10 centímetros de longitud y de 3 a 5 centímetros de ancho. La vesícula biliar se irriga básicamente de la arteria cística, la cual se origina en la arteria hepática derecha, es decir, una rama de la arteria hepática propia. La vesícula biliar recibe inervación a través de del nervio vago, el cual se divide en fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, las cuales también se derivan del plexo cilíaco. Recordemos que del plexo cilíaco también parten los nervios que le dan inervación. Hablando del páncreas, el páncreas es un órgano glandular, el cual se sitúa en su mayor parte a la parte posterior del estómago, abarcando desde la parte derecha, colindando con el duodeno, hasta la parte izquierda, que es decir, la cola del páncreas colinda con lo que es el vaso. El páncreas mide aproximadamente entre 16 a 20 centímetros y consta de un peso de 70 gramos en los hombres, mientras que en las mujeres pesa alrededor de 60 gramos. Este órgano glandular se compone en las siguientes partes: de una cabeza, la cual es la parte más voluminosa y se colinda con lo que es el duodeno, y la parte media, que es el cuerpo del páncreas. Posteriormente, hacia la izquierda se deriva lo que es la cola del páncreas, y es la parte más puntiaguda y menos voluminosa. Por dentro del páncreas pasa lo que es el conducto pancreático. Este conducto pancreático lo une a lo que es el duodeno y a su vez lo une con la estructura de la vesícula biliar. El páncreas básicamente se irriga a través de una arteria gastroduodenal, la cual es una arteria que proviene de la arteria hepática común y una rama del plexo cilíaco. Recordemos que del plexo cilíaco también salen ciertas arterias que también irrigan al hígado. Y por otro lado, la inervación se encargan dos tipos de nervios muy importantes. El primero es el nervio vago, el cual constata y vigila todo el proceso de segregación de esta glándula. ¿Qué quiere decir con esto? Recordemos que el páncreas segrega insulina y glucagón y otras sustancias más que son primordiales en el proceso digestivo. Asimismo, el segundo par de nervios son los nervios esplácnicos. Estos básicamente regulan lo que es la sensibilidad al dolor en esta zona. Hablando del peritoneo, es una membrana serosa la cual recubre toda la región gástrica de nuestro cuerpo. Se puede dividir en dos: el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. El primero se podría catalogar como la capa más externa, y el peritoneo visceral sería la capa interna, es decir, la que tiene directa influencia sobre lo que son los intestinos y otros órganos del sistema gástrico. Estos básicamente conservan un receso que se le llama cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal se recubre por un líquido, es decir, aproximadamente 50 mililitros de este líquido, el cual se encarga de evitar fricción entre el intestino y la pared abdominal. Se divide en mesenterios y epiplones. El mesenterio se podría catalogar como una lámina doble del peritoneo, la cual rodea un órgano de la pared abdominal, y básicamente un ejemplo de esto podría ser el estómago, la mayor parte del intestino delgado y el colon transverso, es decir, partes superiores. El epiplón mayor o mento mayor básicamente es parte de la curvatura gástrica y une a lo que es el estómago con el vaso y la parte superior, es decir, con el diafragma, mientras que el aumento menor une la curvatura menor gástrica con el hígado y por ende se le denomina como ligamento hepatogástrico.
Los pliegues peritoneales son flexiones del peritoneo que suelen formarse en sitios donde discurren los que son básicamente los vasos sanguíneos, así como los recesos, que son pliegues del peritoneo en forma de bolsa, los cuales están abiertos de una parte y cerrados de su parte contralateral. El peritoneo básicamente se irriga de la siguiente forma. El parietal se irriga a través de las arterias intercostales, epigástricas y lumbares, mientras que el peritoneo visceral lo hace a través de arterias mesenterias superiores. Su inervación procede de lo siguiente. En el caso del parietal lo hace a través de ramas de los nervios raquídeos, es decir, aferentes somáticas, las cuales son transportadas, y básicamente a esto se debe que sea sensible en la parte del dolor localizado, mientras que el peritoneo visceral lo hace a partir de los nervios autónomos, los cuales producen reacciones simpáticas y parasimpáticas en esa zona.